Hola, buenas tardes. Bienvenido a otro encuentro de Intersubjetivo, la entrevista de coherencia médica, en la cual cada semana nos juntamos con el doctor Andrés Ojino, conmigo el doctor Ivo Vukusic y con interesantes invitados. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Ivo, buenas tardes. Muy contento de estar otra vez. Este es nuestro cuarto programa, podemos decirlo así, ¿no es cierto? Nuestra cuarta entrevista. Son las 6 de la tarde con 26 minutos en Santiago de Chile, porque digo eso porque nuestro invitado es de Argentina, así que hay una diferencia de una hora con ellos, una hora más tarde. Y muy contento realmente. Esta experiencia está siendo muy interesante, además está muy entretenida, lo estamos pasando muy bien. ¿Sigo? Eso, cuéntanos un poquito de Nahual que nos acompaña hoy Bueno, día. okay, bueno la idea de nuestras entrevistas es tener invitados que sean un aporte para el desarrollo humano, para la salud, para el bienestar, y por supuesto que Nahual no es la excepción de aquello. Nosotros ya nos conocemos hace como 2 meses más o menos, aproximadamente, que estamos teniendo algunas conversaciones, y yo tuve no sé cómo llamarlo, el atrevimiento de invitarlo para si podía conversar con nosotros un rato y poder compartir lo que está haciendo actualmente, ¿ya? Yo voy a dar solamente una referencia pequeña sobre quién es Nahual, para que la gente sepa. Bueno, el primero es odontólogo, el doctor Roberto Torcelo, es conferencista, autodidacta. Desde el año 73 incursionó en temas de espiritualidad, ingresando a una escuela esotérica, donde empieza la indagación sobre el ser, desarrollo de la neumonía como sanador también, y siguió las enseñanzas de un maestro sufi por 18 años. Practicó el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, y empieza a incursionar en el chamanismo solar. Y actualmente es facilitador de diferentes técnicas de meditación, y en el año 98 funda Intihuaca, lugar sagrado del sol, centro de enseñanza para el desarrollo de la conciencia y sanación, donde se aplica la experiencia y trayectoria de tantos años de incansable dedicación para el bien común. Y ahí se desarrolla en Intihuaca la Escuela de Sanadores de Medicina Cuerpo-Mente, que ya tiene unas cuantas promociones. Y actualmente tiene además, para que ustedes sepan, 72 años, a propósito, y está en mejor estado de salud que en todos nosotros aquí, a propósito. ¿Qué te parece? Así que bienvenido, Nahual, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad estoy muy contento de tenerte acá, y también contento que Ivo te conozca a propósito, ¿no es cierto? En esto. Bueno, Sí, yo muy agradecido, de esta oportunidad y de compartir juntos. gracias y agradecido obviamente por la deferencia de invitarme a este nivel de medicina, ¿no? Con la apertura que tienen los dos doctores, los dos médicos. Para mí es un gran honor poder relacionarnos, compartir conocimientos, ¿cierto? Esto hace que la vida de alguna manera tome otras formas de ver, ¿cierto? Otros contextos donde podemos incluir a la sanación, yo digo, como un gran arte, el arte de sanar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo nuestro, ¿no? De llegar a la comprensión de que para mí la sanación es algo poético, más allá de lo biológico, es un arte. Entonces, preparar a un sanador, ciertamente, es todo un trabajo de disciplina, de comprensión, de unos modelos que quizás la visión clásica todavía no ha entrado en eso, y nosotros lo que queremos acercar es esta visión más energética, ¿cierto? Para que la medicina tenga un componente más, lo llamamos alternativo, lo llamamos complementario, acompaña, provoca otra visión, para mí más profunda, para llegar a las etiologías de las enfermedades y tener otras formas de encarar eso y ver que la enfermedad simplemente nosotros la definimos como que es el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanarnos. Entonces no es nuestra enemiga, sino es una forma como
la propia vida nos muestra los cambios que tenemos que hacer. Si comprendemos esa metáfora, vamos a estar ubicados en un lugar mucho mejor para recibir la terapia que sea, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué también me interesaba tanto que estuvieras con nosotros? Porque estamos en una época donde las prácticas alternativas y complementarias son utilizadas de una manera impresionante. Bueno, en Chile, yo no sé si todavía la cifra sigue siendo la misma, pero Chile es uno de los principales países en el mundo que consume más medicinas complementarias, ¿ya? Tenemos más del 72%. Está un poquito fuerte el micrófono, Ivo, se escucha un poquito fuerte el audio, ¿ya? Pero, ¿sabes lo que pasa? Porque de alguna manera quería preguntarte un poco tu percepción, porque de alguna manera muchas personas todavía buscan prácticas alternativas y complementarias, solo que en base al mismo paradigma en el cual se está viviendo. Entonces, en vez de querer la amoxicilina, quieren la aromaterapia como un reemplazo a la amoxicilina, o en vez de querer, no sé, una práctica de ejercicios físicos X, buscan ejercicios alternativos, pero sigue siendo la misma forma de entender las cosas. O, por ejemplo, alguien me preguntaba por el MMS, que es una molécula bastante polémica, y yo le explicaba también que cuando he escuchado videos sobre el EMS, se habla como si fuera un antibiótico o un antiséptico. Siguen desde la perspectiva paradigmática anterior, pero con prácticas nuevas, ¿no? O diferentes. Entonces, aquí viene mi pregunta, ¿ya? Que tiene que ver un poco con qué es la realidad finalmente. A eso me refiero, ¿no? O sea, cómo definimos la realidad y desde esa realidad, cómo nos situamos en las prácticas alternativas y complementarias. Claro, la historia de la realidad es un tema muy controvertido, ¿cierto? Porque es la percepción que yo tengo de la realidad, ¿no? Entonces, la percepción que cada uno tiene de la realidad, obviamente que está muy lejos de ser la realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de la percepción de la realidad? Y depende de la historia que hemos vivido, depende de los programas mentales que hemos adquirido, depende de los contextos en los cuales nosotros procesamos lo que nos llega de esa realidad. Entonces, cada uno, según su percepción, ¿cierto?, una forma de ver la realidad. Y esa forma de ver la realidad determina comportamientos psíquicos, emocionales, y esos comportamientos van generando una impronta biológica y esa impronta biológica va generando un carácter y un arquetipo. Y desde ese arquetipo nosotros nos movemos, ¿cierto? Es un arquetipo que corresponde a todos los programas que tenemos, las creencias, lo que ha influido la religión, los colegios, la familia y todo eso. Y esa percepción, ¿cierto?, que tenemos, va a definir cómo nosotros vamos a estar ubicados delante de nuestra vida. La vida va a ser un desafío, la vida puede ser una carga muy pesada, la vida puede ser un esfuerzo enorme, ¿cierto? La vida puede no tener ningún significado para mí, o la vida puede para mí realmente fluir como una fuente maravillosa donde empiezo a comprender el idioma que tiene esta vida, ¿no? Yo lo llamo el idioma sincrónico. Y cuando yo puedo conectarme con esa visión, puedo fluir en la vida y darme cuenta que la vida y yo no somos cosas diferentes, ¿no? Entonces vos fíjate, Andrés, cómo la percepción de la realidad define nuestra historia y cómo estoy parado ante el universo. Y ahí podemos comprender por qué nos suceden las cosas que nos suceden, por qué de pronto aparece determinado síntoma, que no es que algo que está cayendo del cielo y es lo que me tocó, porque no existe el determinismo, ¿cierto? Sino que es realmente la forma que tiene la existencia a través de lo que me va mostrando, lo que me va proyectando, a aquello que yo estoy sintiendo y estoy pensando, puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho
una percepción muy fina para poder definir qué es la realidad. Nosotros definimos la realidad como la percibimos, no como es la realidad. Y ahí me parece, Ivo, ¿quieres preguntar algo? Porque si no me voy a inspirar. ¿Estás sin micrófono, Ivo? ¿Estás sin micrófono? Sigue con el hilo. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces me surge, bueno, y ahí aparece la otra pregunta que tiene que ver con cómo se hace un acompañamiento, porque estamos en un momento de profundas crisis y transformaciones a nivel mundial, ¿ya? Y justamente la pregunta tiene que ver con cómo se puede hacer un acompañamiento para una persona que está en un proceso de cambio paradigmático, de cambio de percepción de la realidad. Bueno, precisamente, ¿no? Precisamente ahí la figura para mí del sanador es medular, ¿no? Porque la figura del sanador a través de una conexión, ¿no? Realmente de una conexión, puede inspirar a la persona, ¿no? A entrar en estados de conciencia diferentes, ¿no? Nosotros tenemos que comprender que hay muchos estados de la conciencia. Lo que generalmente llamamos la conciencia de vigilia para nosotros, desde nuestra visión, es una conciencia básica, ¿no? Una conciencia muy lineal que está siempre arraigada en el flujo del tiempo, en la ilusión del flujo del tiempo que va del pasado hacia el futuro. Entonces esa conciencia que vive arraigada está influida obviamente por el pasado o por el futuro, y eso define muchas veces nuestras características, ¿no? Entonces ahí se cumplen todos los sistemas automáticos que tenemos metidos, ¿cierto?, dentro de esa conciencia lineal, que es una conciencia de supervivencia, que lo que le importa manejar esa inteligencia es mantenernos vivos. Pero no hay una visión trascendental de todo esto, ¿cierto? Entonces, nosotros tratamos como sanadores de colocar al paciente ante lo que vos me decís, ¿no, Andrés? Ante esta problemática que hoy está viviendo la humanidad, ante el reflejo de esta enfermedad mundial. ¿Cómo lo acompaño? Lo acompaño colocándolo, ¿no?, a través de un proceso de inspiración y enseñándole que existen otros modelos de conciencia que no están arraigados en el pasado, que no están contaminados con toda esa información que trae, ¿cierto? Que sino a través de eso que llamo un salto cuántico, ¿no? Pasar de una mente lineal a una mente, podemos llamarla cuántica, ¿eh? Es una mente que no está atrapada en el condicionamiento. Y lo que ocurre ahí es el cambio de percepción, porque incluso desde ese lugar yo puedo ver a la enfermedad como una manifestación, una oportunidad que puedo recabar leyendo lo que trae inscripto cada síntoma o cada enfermedad, trae una información que la puede leer la mente cuántica, y puedo entender en ese momento aquellos cambios que yo debería hacer respecto a eso que me está visitando. La mente condicionada, obviamente, no tiene esa cualidad de ir más allá, porque obviamente vive en la linealidad a través de lo que conocemos como pensamiento binario. Elige una cosa, rechaza la otra. Es un pensamiento muy, muy, muy básico. En cambio, cuando nuestra persona puede pegar ese salto cuántico y conectarse en una conciencia diferente, hay todo un trabajo para que eso se logre, Andrés. Lo que ocurre es que esa mente cuántica no condicionada empieza a elaborar un pensamiento diferente, lo llamo pensamiento sincrónico. Y ese pensamiento sincrónico entra obviamente en el lenguaje del universo, de la vida, que es la sincronía. Entonces toda la conducta cambia y empieza a vivir fluyendo con el mismo idioma del universo. Entonces ya no hay un universo allí fuera del observador, sino que en ese momento soy uno con eso, ¿no? Vos imaginate que al ser uno con eso, ¿cierto?,
esa entidad regente que me habita, que esa entidad regente que estaba antes de este cuerpo, ahora está haciendo una experiencia corporal en este cuerpo. Cuando este cuerpo no esté, seguirá existiendo. Eso que fue, o lo llamo, ¿no?, lo intemporal, lo eterno, haciendo una experiencia humana, el potencial que tiene es infinito, es incalculable. Cuando nuestro paciente puede entrar en esa conexión mística del yo real, la predisposición ante lo que viene, ¿cierto?, es muy diferente cuando yo estoy tomado con una mente lineal básica donde fluye el miedo, la inseguridad, donde fluye, por ejemplo, la angustia, la depresión, la desconfianza. Nos damos cuenta que esos modelos, ¿cierto?, adrenérgicos, es decir, siempre estoy en una especie de simpaticotonía, que es hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, hace que mi sistema inmune empiece a bajar y estoy proclive o muy vulnerable a cualquier alternancia del medio, del ámbito. ¿Yo quiere decir algo? Cuéntanos un poquito y qué se hace con el otro desafío que nos toca enfrentar acá con los pacientes, sobre todo hoy en día, con la vida. ¿Qué pasa con las personas cuando uno entra a intuir, a convivir, a expresar esta mente más cuántica en el cotidiano que hemos ido generando en lo laboral, en la educación? ¿Cómo nuevamente tú ves que va adaptando al mismo mundo? Esa es como la pregunta que me gustaría hacerte. A ver, Andrés, por favor, me la traducís porque lo escucho mal, con mucho eco. Lo que pasa es que el audio está un poco malo, Ivo, por eso. Antes de eso, perdón, para todos los asistentes, si tienen preguntas, mándenlas al chat porque las vamos a leer unos minutos antes de terminar la entrevista. Entonces, Ivo, tú estabas diciendo... Sí, ahí me escuchan mejor. Ah, mira, ¿qué hiciste, oye? Ahí, déjame. Ah, pero empezamos con el... Ahí sí. Ahí sí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Ah, perfecto. Tenemos de barítono. La pregunta que yo les quería hacer era en este tema de la vida, porque de alguna manera la vida fortalece esta mente lineal, fortalece este sistema simpático-tónico, fortalece estos elementos, y cuando uno en este proceso de acompañamiento, en este proceso de sanación, la persona entra en estos espacios, en esta mente más cuántica, en esta mente no lineal que aspira a cosas superiores al tema de la supervivencia. ¿Qué observas tú que le pasa cuando vuelve a este mundo que funciona con las lógicas de la supervivencia? En lo laboral, en la educación, en la competencia, en todas estas cosas que uno tiene que desarmar en el interior cuando están ahí presentes en lo externo, reforzando esa situación. Bueno, Ivo, la experiencia que yo tengo, ¿no? La experiencia que yo tengo en lo que respecta a la mente cuántica, nosotros llevamos la mente cuántica al mundo cotidiano, ¿eh? Es decir, el mundo cotidiano puedo vivirlo desde la mente lineal o desde la mente cuántica. No es que me separa cuando hago contacto con lo cotidiano, porque si no quedaría, Ivo, en un espacio esquizoide, ¿cierto?, como desconectado de la 3D, o sea, de vida cotidiana. No, por el contrario, la práctica de mente cuántica que yo llevo, por ejemplo, a través de la meditación, es decir, a través del estar consciente durante el mayor tiempo posible, voy generando ahí una especie de arraigo en esta mente cuántica. ¿Dónde vive la mente cuántica? En el aquí, en el ahora, cuando yo estoy presente, alineando mi naturaleza física, emocional, mental y espiritual. Ahí me siento uno, estoy totalmente conectado con el todo, con el ser, con la fuente, ¿no? Bueno, esa misma práctica yo lo llevo a vida cotidiana. Por ejemplo, estoy tomando un... ¿Quién está tomando un café?
Me estoy lavando los dientes. ¿Quién se está lavando los dientes? ¿Cierto? Esta es una práctica que se usa, ¿no? Para estar consciente y no dejar al automatismo, ¿cierto?, que maneje mi vida, porque evidentemente que me lleva siempre a la mente lineal. Y la mente lineal no tiene la cualidad o la capacidad de transformar vida cotidiana en una oportunidad trascendental. La ve siempre como el desafío, como la lucha, como el esfuerzo, por todos los programas que tenemos, obviamente, de tantos años metidos en nuestro psiquismo, ¿cierto? Entonces, la mente cuántica puede observar esa tendencia, ¿cierto?, a repetir la historia de mi papá, de mi abuelo y todo eso, y darse cuenta, ¿cierto?, de que uno tiene otros recursos. Y este recurso de la mente cuántica, que yo insisto, ¿cierto?, que es una cualidad del ser, es inherente al ser, no es algo extraordinario, sino que sería el estado natural que tendríamos que tener todos. Entonces, el observador modifica al observado. Quiere decir que cuando yo observo esta realidad desde la mente lineal, esa observación, ¿cierto?, va a estar, digamos, teñida, ¿cierto?, por el influjo del condicionamiento que tengo. Voy a tomar siempre las mismas decisiones, los mismos pensamientos, las mismas historias se van a volver a repetir siempre, siempre y siempre. Es como una telaraña, una trampa, una hipnosis. En cambio, en mente cuántica, yo puedo transformar esta realidad, porque la percepción ahora es distinta, no lo veo como algo fatal, no lo veo realmente como un desafío, no lo veo como pruebas que me pone la vida, porque la vida no te pone nunca pruebas, son realmente nuestras propias historias que se reflejan en el modelo de la existencia, que nos hacen golpearnos una y otra vez. Pero es muy cómodo decir, no, son las pruebas que me pone la vida, y no me doy cuenta que son las proyecciones de nuestro inconsciente que va generando siempre el mismo lenguaje. Y después me lo encuentro, lo activo y me digo entonces, qué difícil que es la vida. Mi papá tenía razón, mi abuelo tenía razón, ¿viste? Todo es un esfuerzo. Y esa es una parte muy, ¿cómo te puedo decir?, muy común en el relato de la gente. Pero en esta historia de empezar a arraigar mi vida cuántica llevada al plano de la materia, al plano de lo básico, estoy pelando una papa. ¿Quién está pelando una papa? Estoy pelando una papa yo, auténticamente, aquí y ahora. Entonces, si mi cuerpo, ¿cierto?, está pelando una papa y mi mente también está ahí, no a 100 kilómetros de distancia, en esa disociación del cuerpo aquí, mi mente por allá, hay un proceso de decisión llamado neurosis, ¿no? Por eso la mente ordinaria es una mente neurótica, una mente dual que siempre está dividiendo la realidad. Y la realidad no se la puede dividir. Y cuando la dividimos, estamos en una ilusión. Y en esa ilusión, obviamente, que la percepción de la vida es algo muy difícil, ¿no? Y la enfermedad es un castigo, y la enfermedad es algo que hay que luchar, ¿cierto? Y no entendemos, obviamente, la lectura que tenemos que hacer, y nos quedamos enredados siempre en una vida muy, muy pequeña, Ivo. Eso es lo que yo puedo decir, ¿cierto? ¿Cómo te quedó el ojo, Ivo? Sí, pues bien, muy claro. Y son cosas que uno enfrenta en la cotidianidad hoy en día, sobre todo en lo laboral, que la gente de pronto empieza a desarrollar, a despertar ciertos elementos de su conciencia, de su espiritualidad, de su yo, pero se encuentra con un trabajo donde no hay ninguna capacidad en lo más grande de poder implementar, de poder transformar, de poder desarrollar. Pero es muy potente esa imagen, porque da lo mismo lo que esté pasando afuera, uno puede hacerlo desde esta perspectiva presente, y en ese escenario cualquier actividad laboral puede ser una oportunidad espiritual tan grande como tomarse una taza de té o lavarse los dientes. Entonces, es correcto, escenario es correcto. Muy bien. Sí. Oye, acá hay un punto, Ivo, que vos tocaste y que me interesaría hacer un pequeño detalle de esto, porque para mí es fundamental, porque conozco muchas corrientes, incluso de neurociencia, ¿cierto?,
para definir la conciencia. Vos hablaste de la conciencia, entonces me gustaría que hablemos, aunque sea un poquito de esto de la conciencia, porque ustedes saben, ¿cierto?, que hay ciertas corrientes de neurociencia que la definen como un proceso, digamos, de un epifenómeno de la interrelación neuronal, ¿no? Es decir, cuando hay determinada cantidad de neuronas que se disparan, ¿cierto?, juntas, crean una especie de epifenómeno llamado conciencia, ¿cierto? O sea que la conciencia depende de la actividad cerebral. Bueno, nosotros tenemos otra forma para definirla y que eso nos, ¿cómo te puedo decir? Hay dos caminos que se separan y que no se tocan más, porque realmente tenemos una visión muy diferente. Te lo puedo contar así. ¿Cómo la define Max Planck, ¿no?, que es el padre de la mecánica cuántica? Y él la define de una forma muy sintética y muy poética cuando dice que detrás de la conciencia no hay nada. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es fundamental para nosotros como sanadores, ¿no? Detrás de la conciencia no hay nada. Quiere decir que la conciencia es todo. Mirá, los mundos paralelos, el campo unificado de todas las leyes, las fuerzas básicas de la naturaleza, los universos, los multiversos, las energías, lo espiritual, las montañas, los mares, los océanos, son aspectos de la conciencia. El psiquismo, la mente, nosotros, somos aspectos de la conciencia. Ahora, detrás de la conciencia no hay nada. Todo es la conciencia. Queremos llamarla espíritu, podés llamarla espíritu. El campo unificado de todas las leyes, el campo unificado de todas las leyes. La teoría de la supercuerda, la teoría de la supercuerda. Dios, Dios. Entonces, esto es tan importante definirlo porque mi pregunta es esta. Si realmente la conciencia, que en un momento decide circunscribirse y hacer una experiencia humana, dependiera del cerebro, ¿cómo ustedes me van a explicar cómo medio kilo de grasa puede amar, cómo medio kilo de grasa puede supervivir, ¿cierto? Es decir, cuando yo puedo dejar el patrimonio del cerebro y darme cuenta que el cerebro, obviamente, para nuestra visión, es un receptor de un holograma que está en otro nivel, espacio-tiempo, que lo llamamos cuerpo mental. El cuerpo mental es un plano holográfico, que quiere decir que es no local, que está en todas partes, ¿cierto? Y que cuando ese campo vibra de alguna manera, genera un hecho que nosotros llamamos pensamiento. Y esa energía, esa frecuencia o longitud de onda que tiene ese pensamiento, es tomado por el cerebro y traducido, ¿cierto?, en el pensamiento, en la información del pensamiento. Pero no es el pensamiento, o sea, no es el cerebro el origen del pensamiento. Por eso la comprensión de los campos sutiles para nosotros como sanadores es algo básico en la etiología de las enfermedades. Por eso, cuando no puedo definir la conciencia, cuando creo que la conciencia es un relato de un choque neuronal, me voy a quedar pensando en que ese día que ese cerebro deja de existir, la conciencia desaparece. Para mí, para nuestra visión y nuestras experiencias extrasensoriales, la conciencia es eterna. Esto es muy importante para ¿cómo te puedo decir?, para la comprensión de la etiología de las enfermedades y cómo yo puedo, a través de la comprensión de la conciencia, empezar a tomar
¿cómo les puedo decir? Todas las facultades que tiene la conciencia. Donde el psiquismo es un aspecto de la conciencia. Pero más allá del psiquismo hay otros ámbitos más allá de la conciencia. Por eso cuando me quedo en la psiquis nada más, muchas veces no puedo comprender procesos que están más allá del plano psíquico. No sé si fui claro con... Sí, muy claro acá, solo reforzar. Nosotros tenemos este tema de una cultura neurocéntrica, pero que tampoco ha sido efectiva. Tenemos este relato de que la mente surge de este encuentro entre las neuronas, pero no tenemos ninguna evidencia de eso. Y las experiencias cuando comparamos con animales, cuando comparamos con diversos modelos, no surge el pensamiento, no surge la conciencia, como que esta idea de que la mente está en el cerebro tampoco se sostiene a nivel científico más allá de una creencia. Y hoy en día esa creencia se está profundamente corporalizando. Sin ir más lejos, el sábado, en un encuentro que teníamos de microbiota, conversábamos cómo parte de nuestra mente va a ser una consecuencia de las bacterias que tenemos en el intestino. Y ahí con esa imagen más corporal, quería preguntarte un poquito del corazón, que en las distintas culturas que hemos observado, en diferentes formas de entender esta experiencia de la conciencia como algo que es todo, siempre lo vinculan de manera mucho más profunda con el corazón que con el cerebro, y desde ahí quería preguntarte qué te parece a ti eso y cómo lo vives. Bueno, lo que decís, Ivo, bueno, tal es así, ¿no? Vos pensás, el cerebro tiene un campo energético, ¿cierto? Importante. Ahora, el corazón es un vórtice, lo llamamos chakra cardíaco, chakra anahata, es una forma energética que es como un tubo, ¿cierto? Que se abre arriba, se abre como 4 metros alrededor del cuerpo y entra por debajo como un continuo, ¿no? La energía del corazón. La energía del corazón, el campo, es 1600 veces más fuerte o más potente realmente que el cerebro, que el campo del cerebro. Entonces es conductor, ¿cierto? Hoy se habla del cerebro del corazón porque en el músculo del miocardio se han encontrado innumerable cantidad de neuronas. Quiere decir que es un vórtice, es un centro, ¿no? Cuando uno dice yo, no te tocas acá, yo no digo yo. Cuando digo yo me toco en el medio del pecho. Quiere decir que estoy mostrando en ese vórtice como un puente tan importante que me está mostrando la residencia del ser real. El ser real se manifiesta a través de un proceso intuitivo, no racional, no lingual, sí sinestésico, ¿cierto? Como una corazonada y surge de la fuente. Y esa fuente, para nuestra visión, se manifiesta el ser en ese vórtice del centro del corazón, como un toroide enorme, ¿cierto? Que va conformando con información que uno tiene, ¿cierto? Si la información nuestra es de determinada índole, bueno, la impregnación de ese campo va a crear realidades acordes a aquello que yo percibo y que yo siento. Entonces, para nosotros, Ivo, el gran salto cuántico de la transformación mide 20 centímetros, que va de la cabeza al corazón. Es decir, nosotros tratamos en esa comparación decirle a la gente, ¿cierto? Que bajemos un poco del nivel racional, intelectual, querer comprender la vida a través del pensamiento, sino que podemos entrar en sintonía con el cerebro del corazón, con esa fuente inagotable, porque está conectada obviamente con el gran campo cuántico del universo. Cuando nuestros pacientes o nuestra gente empieza a conectar con su corazón, obviamente que cambia el modelo, cambia el arquetipo.
de arquetipos disfuncionales, de carencia, de enfermedad, de síntomas, empiezan a vivir experiencias de totalidad, ¿no? Cuando se conectan con la fuente que vive precisamente ahí, arraigada en el chakra cardíaco. Así lo vemos, Ivo. Ahora yo voy a preguntar una cosita, Ivo. Ahora quiero pasar a otro, bueno, y mira, ya nos quedan como 25 minutos, ¿ah? No 20 minutos, 25 minutos porque empezamos un poquito después, para aprovechar. Mira, hablando de conciencia y de psiquismo, aquí hay un tema que es muy interesante que tú has tocado por lo menos en 3 videos de los que tienes en YouTube, que tiene que ver con las adicciones, ¿ya? Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Alimentación Fisiológica, que es del doctor Luis Sananes, que a propósito es argentino también, ¿ya? Y no sé si, yo creo que tú en un congreso de nutrición ortomolecular supiste sobre eso, si no me equivoco, ¿ya? No, allá en Mendoza. En Mendoza. La Universidad de la Concagua. El libro es muy interesante, pero ¿qué es lo que saqué principalmente del libro? No la propuesta de alimentación, sino que él explica que el 100% de la gente que hace dietas para bajar de peso, solamente un 5% logra resultados a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, si un tratamiento que tiene un 5% de efectividad se mantiene, quiere decir que es una cosa absolutamente ridícula, no tiene ni pies ni cabeza un tratamiento que tenga tan poco rendimiento, ¿ya? Pero se sigue haciendo actualmente, las dietas hipocalóricas, los tratamientos para adelgazar con ese paradigma. ¿Y qué pasa? Claro, se está hablando actualmente que tiene un componente psicológico, ¿ya? Que tiene un componente psicológico y que tiene que ser tratado desde la psicoterapia, por ejemplo, ¿ya? Pero todavía no se logra de alguna manera subir el 5% que se está consiguiendo, y ahí yo recuerdo efectivamente que tú explicas que hay otras realidades que van más allá del psiquismo, que pueden explicar esta dificultad para poder obtener un resultado que vaya más allá del 5%, a propósito. Claro, el planteo que me haces, Andrés, obviamente que es muy real, que nosotros lo vemos todo el tiempo con nuestra gente, ¿no? Que ya estamos hablando de unos componentes energéticos que son más complejos, que habría que entender campos de energía del ser, ¿cierto? Campos de expresión del ser, ¿no? Entonces, cuando empezamos voy a hablar un poquito, muy por encima, simplemente para mostrar, porque muchas veces las terapias no dan el resultado que uno busca, ¿no? Porque en lo que llamaríamos así, nuestra burbuja holocuántica lo definiría así, es un campo de energía donde nosotros vivimos inmersos, ¿eh? Es un campo, es un componente de energía que es la sumatoria de las expresiones de los campos de cada ser humano. Hay un campo que se llama campo etérico, muy básico, que pertenece al plano físico, donde existe una energía del universo que se llama prana. Esa energía del prana es tomado por ciertos vórtices llamados chakras, y distribuida, ¿cierto?, a través de todo el organismo. Eso le da vitalidad, energía y forma parte del proceso de la vida. El cuerpo etérico es un cuerpo de expresión que pertenece al plano físico. Más allá de eso existe otro cuerpo que los denominamos cuerpo astral o cuerpo emocional, que es un cuerpo por el cual expresamos emociones y sentimientos. Y más allá de eso, hay otro cuerpo todavía más sutil que denominamos ese cuerpo mental que hoy hablamos como un campo holográfico, donde se desarrolla el pensamiento. Bueno, y hay otros cuerpos, llaman cuerpos supramentales, que no voy a hablar de eso, ¿cierto? Que están más allá de los límites de la mente práctica, ¿no? Todos esos niveles de energía conforman lo que llamamos la burbuja holocuántica, que es el campo donde nosotros vivimos, existimos todo el tiempo. Entonces, cada vez que yo tengo una emoción, generalmente va asociada a un pensamiento, o viceversa. Yo tengo un pensamiento y hay una emoción que la define. En el tiempo que yo voy pensando y sintiendo en el mismo modo,
durante mucho tiempo, obviamente, que voy conformando una especie de bloque de energía, un bloque de energía que tiene un componente emocional y un componente mental. Generalmente esa entidad, ese campo de energía, yo lo llamo un elemental artificial porque lo voy creando con la forma de pensar y de sentir durante mucho tiempo. Muchos de ellos arrancan desde la niñez. Lo voy llevando. Ahora, ese campo de información y de energía, ese pequeño elemental o pequeño homúnculo, ¿cierto? Se va nutriendo cada vez que yo pienso y siento en la misma dirección. Ese es el alimento energético. Ahora, ¿qué pasa cuando ese campo de energía vive dentro de mi mundo holográfico durante mucho tiempo? Cada vez se va haciendo, obviamente, más fuerte, más potente, hasta que llega un momento que tiene la cualidad o la capacidad de escindirse del creador. Es decir, se corta la relación con el creador, se arma un ente autárquico, es decir, tiene su vida propia. Ahí se transforma en una especie de obsesor interno, ¿cierto? Que va a tratar siempre con una inteligencia básica, ¿cierto? Pero muy eficaz, de llevar al pensador a pensar y a sentir de la misma manera y actuar de la misma manera. Como generalmente nosotros estamos en un modelo automático y no somos conscientes de esto, esas fuerzas influyen todo el tiempo recayendo siempre en el mismo hábito. Y cada vez que tropezamos en el mismo hábito, obviamente que sentir y pensar de una manera también hay un registro químico. Ese registro químico tiene una huella biológica. En la membrana celular, los receptores que están, digamos, adaptados para los millones de funciones que tiene el sistema celular, empiezan a ser reemplazados por los químicos que dan origen a la manifestación psicológica que yo he creado. Entonces, fíjate, hay una relación energética y biológica. Ya no se habla solamente de un proceso psicológico, sino hay un campo de energía que está oficiando una especie de fuerza que da determinada dirección, va direccionando nuestra vida cuando no estamos conscientes. Y un registro biológico que hace que cada vez que yo quiera hacer un cambio de vida, ¿cierto? En el momento que creo que puedo vencer a determinado hábito, ¿cierto? Hay un desbalance ahí químico y el hipotálamo inmediatamente dice, ¿qué es lo que pasa acá? Hay algo que no está funcionando bien, porque el balance se desequilibra, inmediatamente vuelve a meter las hormonas que corresponden a esta entidad y ahí se nivela otra vez el balance químico y volvemos a entrar directamente en el ámbito adictivo. Entonces, ¿cómo trabajamos las adicciones o estas tendencias? Bueno, primero hay que ver que hay una presencia energética que ya no depende solamente del psiquismo, que hay un correlato emocional y mental como una constitución de un ente real, un ente, nosotros lo llamamos egregor, que va a tratar siempre de llevarte a pensar y a sentir en la misma dirección. Entonces ya tenemos ahí una fuente etiológica de los procesos adictivos que si no los conocemos luchamos contra un fantasma y muchas veces nos fallan las terapias para no conocer y no diagnosticar la presencia de estos seres que nosotros hemos creado que en un momento se vuelven muy disfuncionales para nuestra vida normal, ¿no? Wow. Bueno, igual hay 2 videos en internet que tienes tú donde explicas con más detalle esto, así que bueno, te agradezco la respuesta. A propósito de eso. Quiero preguntar algo más, Ivo? ¿Tú quieres hacer una pregunta? No, haz tú la pregunta y después abrimos un poquito el espacio a las preguntas de quienes nos acompañan. Sí, lo que pasa es que quiero preguntarte sobre tu escuela. Eso también me gustaría saber un poco cuánto tiempo llevas con tu escuela, a quiénes están orientados, qué personas pueden querer participar o aprender
de ello. Ahora que se abrieron estas puertas por internet, ¿no? Que ha sido Sí. bien interesante, ¿no? De poder hacer eso. Pero me gustaría que me contaras un poco, porque también, como hablas de chamanismo, yo de alguna manera me planteo cómo integras estas imágenes ancestrales para desafíos de este momento con personas como nosotros, digamos, que estamos en una búsqueda diferente. La escuela tiene muchos años, ¿no? Primero fue una especie de prueba. Yo entré en escuelas esotéricas de muy jovencito, tenía 22 años, ¿no? Cuando empecé a investigar estas otras líneas de experiencias, ¿no? Estaba cursando, me acuerdo, cuarto año de odontología en la Facultad de Buenos Aires, y ahí tenía un montón de preguntas que la visión clásica no me daba las respuestas, ¿cierto? Sobre todo en una cátedra que se llama Cátedra de Periodonza, donde se estudia la relación del diente con el hueso, ¿no? Entonces ahí empieza mi investigación sobre estos temas, ¿no? Donde nosotros aprendemos en la clínica que la relación del hueso y del diente tiene que ver con factores locales, con factores oclusales, es decir, la relación que tienen los dientes de arriba con los de abajo y algunas enfermedades generales. Aún viendo todo esto, que esto funcionaba bien, aún veían pacientes que se reabsorbía el hueso, los dientes caían y un montón de cosas. Entonces me empecé a preguntar que tenía que haber otros aspectos que estaban influenciando en esta dinámica. Y entonces ahí me di cuenta que en vez de meterme dentro de la boca a ver bien ese diente, qué es lo que le pasaba, tenía que salir de la boca. Y cuando salí de la boca me di cuenta que había un ser humano que pensaba, que sentía, que le pasaban cosas. Y entonces, en ese relato, ¿cierto?, de la vida del paciente, me daba cuenta que aquellos aspectos, ¿cierto?, disociantes, cuando la conciencia no los integra, se biologiza, pasa al cuerpo, ¿no? Y deja su huella, deja su registro. Entonces yo me abro ahí, ¿no?, de la visión clásica y empiezo a investigar el relato que tiene el mundo emocional, el mundo mental. Y yo empiezo ahí en ese momento a crear un modelo en la década del 70, ¿cierto?, donde empiezo a crear un modelo donde poder comprender las etiologías desde un modelo más holístico. Entonces ahí empecé a investigar ciencias esotéricas, la visión de los campos sutiles, de los cuerpos sutiles, de los mundos, de los diversos aspectos de la creación, los distintos niveles y dimensiones, la interrelación que tienen linajes de seres que actúan, van y vienen de una visión, de una dimensión a otra. Y ahí empezó una mística que duró muchísimos años, ¿no? Ver la parte biológica, la parte científica con las visiones tan antiguas, ¿no? Y ahí se generó un maridaje de comprensión de esto que las escuelas antiguas hablaban lo que hoy habla la física cuántica. La física cuántica le ha puesto la ciencia a lo que lo decían los grandes maestros en forma intuitiva. Ahí nace la visión, ¿no? El paradigma mente-cuerpo, ¿no? Física cuántica, la antroposofía, la teosofía y un montón de formas de ver y de sanar, no se contradicen, sino que se forman realmente una red, una enorme red de conocimiento y sabiduría que enriquecen esto que yo llamo medicina cuerpo-mente, ¿no? Que no se lo puede separar. Y bueno, está dividido, ahora que lo hacemos en forma así, ¿no?, de video, el curso en dos niveles. El primer nivel, que son cinco niveles, ¿cierto?, 5 módulos, donde se ve toda la primera parte, que es la parte esotérica, los niveles de energía, que es
muy, muy medular, muy fuerte, esa parte muy hermosa para comprender toda la geografía humana, y la otra parte ya entraría más en el ámbito de la biología, la física cuántica y de las técnicas ancestrales de sanación cuerpo-mente. Ahí entran las prácticas chamánicas, la práctica de las antiguas ceremonias, ¿cierto? ¿Por qué la ceremonia ocupa un lugar trascendental en nuestro proceso sanador? ¿Por qué? Y porque es un modo o un puente directo al subconsciente. Sabemos que el subconsciente, donde están todos los programas automáticos, ¿cierto? Muchos programas de ellos son absolutamente limitantes, creencias simplemente. ¿Cómo llego a través de qué medio puedo influir en el subconsciente? No es a través de la razón, no es a través del instinto, sino que es a través de lo simbólico. Entonces entra ahí este gran caudal, gran canal de conocimiento, de técnicas psicomágicas, de técnicas de anclajes directo al subconsciente, donde podemos transformar esos niveles tan arraigados de programas que están memorizados en nuestra biología y en nuestra historia a través del proceso psicomágico. Es decir, la parte que correspondería al ritual sería el puente psicomágico de entrada directa al subconsciente y poder cambiar esos modelos limitantes. Eso es, en síntesis, en grandes rasgos, lo que ofrece la Escuela de Sanadores. Y hay mucha gente, sobre todo muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, ¿viste? Que están buscando enriquecer su propia profesión desde este lugar que es complementario, ¿no? Que le da una visión mucho más profunda a lo que aprendemos nosotros en la facultad, en la universidad. Yo me río un poco. Eso no pasa. ¿Ah? Eso no, es que me río un poco, porque claro, eso es Una cosita. en pequeñas palabras, te explico muy simple esto. Bueno, yo le dije a Juan que somos nosotros bastante informales a propósito, de esto ya nos falta reír un poco. Pero, bueno, Ivo, ¿quieres pasar a las preguntas? Si es que hay preguntas. Eso, miremos. Muchas gracias, Nahuel, por la explicación. Qué lindo y tremendo trabajo han realizado y han ido decantando. Muy sorprendente y que lo comentas como algo tan sencillo, y por eso nos reímos un poco con Andrés, porque es una profundidad enorme. Es una risa nerviosa. Es una risa nerviosa donde uno se siente, ¿cómo llamarlo? Como una partícula. Abrumado. Somos una partícula cuántica en este momento. Sí. Una partícula cuántica. Aquí vamos. Lo que ocurre, Andrés, imagínate, ¿no? Desde el año, de la época del 70 que estoy en esto, ¿no? Hablar de esto para nosotros es todo el tiempo, todo el día, es una forma de vida, es un camino. Para nosotros es lo natural hablar de esto, ¿viste? Es decir, esto es inherente al ser. Y si creemos que todas las personas pueden expresar todo esto, cuando podemos salir del límite del pequeño psiquismo y entrar en espacios tan enormes, con tanta potencial, que es simplemente ese salto cuántico. Es decir, para mí el sanador es un gran mago que tiene que inspirar a la persona a entrar en el modelo cuántico y movilizar todos los recursos que tiene adentro para empezar y comenzar el proceso sanador. Oye, y en ese sentido, el sanador acompaña a la persona que quiere ser sanada y se termina transformando en otro sanador. Correcto, correcto. Por eso insistimos tanto nosotros en esta escuela que se llama un apartado, sanando al sanador. Sanando al sanador, es algo para mí básico. Vamos a explicarlo desde el modelo cuántico. Por ejemplo, cuando yo tomo de un átomo un electrón, lo tengo en el laboratorio, al otro electrón del mismo átomo lo disparo con un cañón al confín del universo. Toda señal que yo le haga al pequeño electrón que tengo en el laboratorio, el otro, en el confín del universo,
responde a la señal simultáneamente, sin que la señal recorra ninguna distancia y tarde ningún tiempo. Ese fenómeno se llama fenómeno de enredo o entrelazamiento cuántico. Bueno, eso también sucede entre el paciente y el profesional. Entonces, cuando hay entrelazamiento cuántico, y eso tiene que ver la anamnesis, el contacto, ¿cierto? La relación que tenemos con nuestro paciente. Tenemos que observarlo, tenerlo, vibrarlo, sentirlo. Ahí vamos generando, obviamente, la conexión cuántica. Entonces, todo proceso energético del sanador, armonía en el sanador, donde su campo vibratorio va generando una información de sanación, de equilibrio, de coherencia, es una palabra fundamental en el proceso sanador, la coherencia. Ese campo, obviamente, del sanador a la persona y ya empieza el proceso sanador, ¿no? Entonces, la presencia del sanador para nosotros es fundamental para inspirar y colocar al paciente en un lugar muy adecuado para que la terapéutica que utilice, ¿cierto?, funcione como corresponde. Lo coloco en un lugar vital, medular al paciente, para que, combinadas las dos cosas, generen una sanación completa en la persona. Por eso este fenómeno cuántico no nos puede pasar por encima. Si yo no logro el rapport con mi paciente, es muy difícil que genere esta conexión cuántica. Por eso el sanador tiene que estar imbuido de amor por la persona a la cual va a sanar. Es un servicio, no es algo mecánico, no basta con recetar pastillas. El proceso sanador es un arte, va mucho más allá de eso. La ausencia de síntomas no significa que la persona esté sana, ni mucho menos. Hay que leer los campos sutiles, hay que leer la historia de vida, la percepción profunda, ¿cierto? Para decir esta persona está sana. Entonces, el primer trabajo de un sanador es estar sano el sanador, para después poder influir en su paciente, ¿cierto? Y ahí empezar un proceso místico donde los dos se están sanando. ¿Por qué digo esto? Porque el entrelazamiento cuántico, ¿cierto?, es un sistema feedback de energía. Porque cuando me llega el paciente y yo estoy entrelazado, lo primero que tengo que pensar, si soy realmente un sanador honesto, ¿qué me viene a mostrar este paciente que yo no veo en mí? ¿Qué aspecto mío me está reflejando este paciente para que yo lo trabaje en mí? ¿Cierto? Por algo lo he atraído. Somos atractores cuánticos. Entonces, si este paciente está frente mío, es porque yo tengo que ver algo que dentro mío no lo estoy viendo. En la anamnesis, en la charla, por supuesto que va a salir ese aspecto que yo no veo dentro de mí. Entonces, los dos entramos en un circuito de sanador. Los dos nos convertimos en un sistema sanador que es maravilloso. Bueno, y qué lindo, qué generosa ha sido en esta entrevista, con lo que has compartido y con tanta claridad, este camino tan lindo. Así que por acá no hay preguntas por el chat. Ahí yo siento que fuiste muy claro y que de alguna manera las imágenes se recibieron muy transparentes. Y eso, pues yo por mi parte agradecerte y honrado de haber contado contigo en este cuarto capítulo de Intersubjetivo, en la entrevista de Coherencia Médica, y dejar el espacio, Andrés, para que cierre nuestro encuentro. Adelante, Andrés. Yo creo que... Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Yo creo que entre que quedó claro y quedan paralizadas algunas personas con las palabras de Nahual, por si acaso. Pero y se agradece muchísimo. Bueno, nada más que agradecerte, de verdad, querido Nahual, por estar con nosotros, por acompañarnos en este cuarto programa, porque además se le pone mucha energía positiva a este espacio, porque este espacio lo que busca también es generar eso. También me pone muy contento ver de manera online a tantos amigos a propósito, que
estén ahora. Eso me da mucha alegría y poder compartir esto. Imagínate poder conversar contigo. En otro momento tendremos que haber hecho una coordinación para que vinieras a Chile, pero poder que cada persona esté en su casa, tranquilito, calientito, poder conversar contigo, yo creo que es un regalo maravilloso, realmente. Así que muy, pero muy agradecido. Y no sé, si quieres decir algunas palabras antes de cerrar. Sí, sí, ya. Yo la verdad que lo que quiero resaltar, ¿no? Es este trabajo que están haciendo, ¿no? Porque realmente están generando la semilla del nuevo hombre, ¿no? Porque si nosotros podemos leer lo profundo que trae esta experiencia mundial que estamos viendo todo, ¿no? Acá hay una revolución. Hay una revolución de la conciencia, se está creando la semilla del nuevo hombre, ¿no? Es un hombre que vive ya la mente cuántica, ya la mente cuántica no nos resulta algo tan lejano, sino que es algo ya cotidiano, ¿cierto? La meditación, la danza, estos tipos de prácticas nos están acercando mucho a esa fuente maravillosa de síntesis y de poder, ¿no? Entonces, este trabajo que están haciendo ustedes de poder expresar todo esto, es una información que no tenemos ni siquiera idea hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, es maravilloso cómo la existencia los está utilizando a ustedes, en este medio, cómo nos está utilizando a todos, ¿no? Como un puente, como un trampolín a generar este nuevo aroma, esta nueva fragancia de este hombre que está naciendo día a día, ¿viste? Despejando su mente de la trampa de lo determinista, del miedo y de la hipnosis en el cual estamos sumergidos. Está creciendo el espíritu, ¿no? Como punto de partida a un nuevo momento que estamos viviendo todos y ustedes están haciendo partícipe de este milagro. Por eso el conocimiento es infinito, toda la fuerza para que sigan adelante, Andrés, Ivo, querido, toda esta magia a tanta gente que lo necesita. Para mí es, ¿cómo te puedo decir? Es un umbral de conciencia que estamos dejando, ¿cierto? Para arrancar este nuevo tiempo, nuestro nuevo paradigma, donde vamos a crear esta nueva realidad que ya la estamos viviendo. Así que les agradezco a ustedes dos y a toda la gente que nos ha seguido. Ahí veo las letritas de los hermanos siempre. Les agradezco el apoyo que nos están dando enorme y que la conciencia nos guíe el gran espíritu a todos. Muchas gracias y que nos veamos pronto, Andrés y Sí, Ivo. por supuesto. Muchas gracias. Y con la magia de Nahuan desde Córdoba, a propósito, para Santiago y para todo el mundo, cerramos el capítulo de hoy de Intersubjetivos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes. Nos vamos con una energía bien particular hoy día, yo creo, ¿no? Yo diría que casi eléctrica, una sensación eléctrica que la vamos a sostener. Quién sabe lo que van a soñar algunas personas hoy día. Y la próxima semana nos vemos nuevamente con otro invitado sorpresa, que no vamos a decir quién viene la próxima semana, ¿ah? Para todos, es una sorpresa interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima reunión, la próxima entrevista, el próximo espacio de comunicación. Hasta pronto. Gracias. Gracias.